Para comenzar, hablaremos del artículo 18. Este nos habla de la prisión preventiva. Esta es una medida de seguridad la cual consiste en privar de la libertad a aquellos individuos, es decir, es la detención que se realiza durante las investigaciones en la espera de la celebración del juicio. Esto con la finalidad de que se lleve a cabo de manera justa. Esta será aplicada únicamente para los delitos que lo merezcan, en un lugar distinto al que se lleve a cabo la extinción de la pena. Cabe mencionar que se llevará a cabo sin afectar los derechos humanos, del trabajo, capacitación del mismo, educación y salud, ya que estos serán medios para lograr la reinserción a la sociedad con el fin de que el acusado no vuelva a delinquir, dándole una nueva oportunidad sin daño a terceros. En el caso de las mujeres serán enviadas a otro lugar separada de los hombres. Por otro lado, este artículo señala que la Federación y las entidades federativas pueden celebrar convenios para que los sentenciados extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes. Tal es el caso como el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es el lugar donde será aplicada la pena dirigida a los menores que tengan entre 12 años y menores de 18 años que hayan participado en una conducta que por ley pueda ser tipificada como delito. Por otro lado, quienes sean menores de 12 solo serán sujetos de asistencia social. Los encargados de impartir este sistema son instituciones, tribunales y autoridades especializadas para la impartición de justicia en adolescentes y la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento que requiera cada caso, salvaguardando la integridad y el interés superior de los menores de edad. Además, su sistema acusatorio es oral. Asimismo, la ley señala que el internamiento solo se utilizará como medida extrema y por un corto tiempo. Este solo podrá ser aplicado para los menores de 14 años por la comisión o su participación en el delito. Por otro lado, se nos menciona que las personas que sean detenidas fuera de nuestro país podrán ser trasladadas de vuelta a la República para cumplir su pena dentro de esta respetando sus derechos, y si estos fueran extranjeros y detenidos en nuestro territorio, serán mandados a sus países de origen, por delincuencia organizada o fuero común, por consentimiento expreso o a su vez podrán cumplir sus condenas en los centros penitenciarios, cerca del domicilio, excepto en caso de delincuencia organizada, ya que en estos casos su prisión será destinada a centros especiales y restringir la comunicación con terceros. El artículo 21 hace referencia a la investigación y las autoridades que actúan durante el proceso. Esta persecución le incumbe al Ministerio Público y a la Policía, los cuales actuarán bajo un protocolo que deberá ser acatado de acuerdo a la ley. En cuanto a la autoridad administrativa, será la encargada de aplicar las sanciones que sean reguladas por reglamentos gubernamentales y judiciales, es decir, son los encargados de aplicar una infracción en un plazo hasta de 36 horas si hay un arresto. En dado caso que sean trabajadores, la multa no excederá de un día de ingreso de su salario. Además nos dice que la seguridad pública salvaguarda y protege la vida, integridad, patrimonio de las personas a través de un debido proceso. Esta se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que serán reconocidos por la Constitución. Entre ellos, las autoridades son la Guardia Nacional, el Ministerio Público y la Policía, que serán coordinados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, retomando los artículos anteriores, hablaremos sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La Ley Nacional de Ejecución Penal. Su objeto es establecer las normas que deben ser observadas durante el internamiento en prisión preventiva, establecer los procedimientos que surjan con motivo de la ejecución penal. Los principios del sistema penitenciario son dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción. Así como en la sociedad, las personas que están privadas de su libertad también tienen derechos. Los acusados deben ser tratados con dignidad. Tienen derecho a tener asistencia médica. Tienen derecho a tener una alimentación nutritiva. Derecho a participar en la integración de su plan y actividades. Ser informado de sus derechos y deberes. Derecho a las visitas. Derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica, entre otras. En el caso de las mujeres, tienen derecho a la maternidad y lactancia. Derecho a la asistencia médica femenina. Derecho a trato directo personal penitenciario de sexo femenino, derecho a tener una alimentación adecuada y saludable para sus hijos e hijas acorde a su edad,
derecho a educación inicial, vestimenta para los hijos e hijas, y derecho a instalaciones adecuadas para aquellas que tienen hijos e hijas. En las condiciones del internamiento, existen obligaciones que la autoridad penitenciaria debe seguir. Estas son prestar servicios a las personas privadas de la libertad, instrumentar una clasificación de espacios, dormitorios, obedeciendo a criterios basados en edad, estado, salud, duración de sentencia, situación jurídica. Cumplir con protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la libertad. Seguridad, bienestar personal y quienes ingresen a estos centros penitenciarios. Atención médica de urgencia en los casos en que las personas detenidas o los hijos e hijas que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión lo requieran. Adoptar los medios necesarios para las personas indígenas privadas de la libertad y éstas puedan conservar sus usos y costumbres. En cuanto a las faltas disciplinarias, se realizarán a cargo del comité técnico. Habrá faltas disciplinarias graves con motivo de las faltas que serán sancionadas de acuerdo al artículo 41. Se prohíbe imponer medidas que impliquen torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que sean a los acusados, y en dado caso habrá aislamiento. En cuanto a los traslados a estos centros penitenciarios, se puede decir que las personas sentenciadas pueden encontrarse en los centros que estén más cerca de sus domicilios. Existen dos tipos de traslados: voluntarios, que operan cuando existe un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. Estas pueden ser trasladadas a otros centros penitenciarios, ya de acuerdo a lo que el juez diga, y dará un consentimiento expreso en presencia de la persona que será la defensa. No aplica en delincuencia organizada. Los involuntarios. La autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia, ya sea por cualquier medio que deberá ser autorizado previamente en la audiencia por el juez de control penitenciario. Otro de los derechos que destaca sobre las personas privadas de su libertad es la actividad recreativa que ayudará a su reinserción, y esta es los trabajos en los centros penitenciarios. El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que lleva a cabo las personas privadas de su libertad, bajo las siguientes modalidades: el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. La cuenta para la administración de estas ganancias o salarios que obtengan estas personas de libertad con motivo de trabajo serán administradas por la autoridad penitenciaria. En la ejecución de la sentencia, cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el juez o tribunal de enjuiciamiento dentro de los 3 días siguientes se haya acusado o ejecutado la sentencia, lo pondrá a disposición del juez de ejecución. Ante este debido proceso puede existir la libertad condicionada, en la cual el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Esta es una solicitud de libertad anticipada. El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. También existen sanciones y medidas penales que no privan de la libertad al acusado. Sanción pecuniaria es una de ellas. Comprende la multa tratándose de una sustitución a la privación de la libertad. La equivalencia será razón de un día de multa por un día de prisión. Suspensión, destitución o inhabilitación de derecho. Si se tratara una de estas de un servidor público, el juez de ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente a efecto de que materialmente se ejecute la medida. Trabajo en favor de la comunidad. Esta consiste en la prestación de servicios personales no remunerados e instituciones públicas en general, así como de carácter educativo o de asistencia social, pública o privada. También existe la justicia terapéutica. Es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales que no ocurra violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución. Estas para lograr la reducción de los índices delictivos. Los centros de tratamiento serán gratuitos y se aplicarán con respecto de los derechos humanos y con perspectiva de género.
Por último, de las medidas de seguridad para personas inimputables, cuando el estado de inimputabilidad sobrevenga en la ejecución de la pena, el juez de ejecución dispondrá de la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad. Continuamos con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, creada el 16 de junio del 2016 con una última reforma de 20 de diciembre del 2022, tiene como objeto garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulte responsables de la comisión de un delito. Determina las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia, según su grupo etario. También definir instituciones, órganos y autoridades especializadas, así como delimitar y distribuir las atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del sistema y determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanción. Cabe señalar que las niñas y niños están exentos de la responsabilidad penal. Para la aplicación de esta ley se distinguirán los grupos etarios. Estos son de 12 a menos de 14 años de edad, de 14 años de edad a menores de 16 años y de 16 años a menores de 18 años de edad. Esta ley también busca la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las autoridades deberán garantizar la seguridad física, mental y emocional de las personas adolescentes. Esto quiere decir que quedan prohibidos los castigos corporales, reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos humanos de la persona adolescente. Además, este no podrá ser juzgado de una vez por el mismo hecho y quedan prohibidas las sanciones colectivas. También salvaguarda los derechos de las personas sujetas a la ley. En el caso de los adolescentes a los que se les atribuya la comisión de un delito y que carezcan de madre, padre o tutor, o estos no sean localizables, el Ministerio Público deberá avisar a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza en su caso la representación de suplencia para la salvaguarda de sus derechos. También se busca la no discriminación e igualdad sustantiva. Los derechos y garantías de esta ley se aplicarán a los adolescentes que hayan cometido delitos sin que admita discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opinión, preferencia sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra, ya sea de la persona adolescente o de sus familiares. También se busca velar que todos los adolescentes sean atendidos teniendo en cuenta sus características, condiciones y necesidades especiales sobre la base de la igualdad sustantiva. En la legalidad, ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a medida alguna por actos u omisiones que al tiempo de su ocurrencia no estén previamente definidos de manera expresa como delitos en las leyes penales aplicables. La responsabilidad penal de una persona adolescente solamente podrá determinarse seguido al procedimiento establecido en la ley. En la presunción de inocencia, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las personas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional. Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes debe corresponder a la afectación causada por la conducta. Esto tomando en cuenta las circunstancias personales del joven, siempre en su beneficio. La reintegración social y familiar es el proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito. Se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención. Después, la reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respecto a los derechos humanos de la persona adolescente. Toda persona adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las que se le detiene, acusa, juzga o impone una medida, el nombre de la persona que le atribuye la realización del hecho señalado como delito, las consecuencias de la atribución del hecho, los derechos y garantías que le asisten y el derecho a disponer de una defensa jurídica gratuita. Además, toda persona adolescente tiene derecho a establecer una comunicación efectiva por vía telefónica o por cualquier otro medio disponible, luego de ser detenida inmediatamente, ya sea con sus familiares, su defensor o con la persona o agrupación a quien desee informar sobre su detención
o ya sea su privación de libertad. Todas estas personas tienen derecho a ser informadas sobre las razones por las que se les detiene o se les acusa o impone esta medida, las consecuencias de la atribución del hecho, los derechos y garantías que le asisten y el derecho a disponer a una defensa jurídica y gratuita. En cuanto a las obligaciones de las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o de sanción, deberán observar las disposiciones administrativas disciplinarias que les correspondan. En la reparación del daño a la víctima o ofendido, la persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima, así como de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustitutivo, y se procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el hecho realizado, el bien jurídico lesionado y provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente. El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes deberá contar con los siguientes órganos especializados: Ministerio Público, órganos jurisdiccionales, Defensa Pública, facilitador de mecanismos alternativos, Autoridad Administrativa y policías de investigación. También existen sanciones y medidas penales que no privan de la libertad al acusado. Sanción pecuniaria es una de ellas. Comprende la multa tratándose de una sustitución a la privación de la libertad. La equivalencia será razón de un día de multa por un día de prisión. Suspensión, destitución o inhabilitación de derecho. Si se tratara una de estas de un servidor público, el juez de ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente a efecto de que materialmente se ejecute la medida. Trabajo en favor de la comunidad. Esta consiste en la prestación de servicios personales no remunerados e instituciones públicas en general, así como de carácter educativo o de asistencia social, pública o privada. También existe la justicia terapéutica. Es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales que no ocurra violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución. Estas para lograr la reducción de los índices delictivos. Los centros de tratamiento serán gratuitos y se aplicarán con respecto de los derechos humanos y con perspectiva de género. Por último, de las medidas de seguridad para personas inimputables, cuando el estado de inimputabilidad sobrevenga en la ejecución de la pena, el juez de ejecución dispondrá de la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad. En cuanto a las reglas para la determinación de medidas de sanción, de acuerdo a la ley, los mayores de 12 años y menores de 14 no podrán ser sujetos de prisión preventiva, y las medidas de sanción no privativas que se apliquen serán el plazo de 1 año y solo se podrá aplicar una de estas. Ahora, si se trata de adolescentes mayores de 14, el juez podrá imponer 2 medidas de sanción no privativas de la libertad y privativas de libertad de forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre y cuando sean compatibles y la duración conjunta de las mismas se ajuste a lo dispuesto presente a este artículo. Sin embargo, las medidas privativas de libertad se utilizarán como una medida extrema y por el tiempo que proceda de manera breve. Por otro lado, si se trata de mayores de 12 y menores de 16, la sanción será de 3 años, mientras que las que sean mayores de 16 y menores de 18 años será una sanción de 5 años. En casos de homicidio, violación tumultuaria, secuestro, hechos señalados como delito en materia de trata de personas y delincuencia organizada, la máxima del internamiento será hasta de 5 años. Y solo se le privará al adolescente de su libertad por las conductas realizadas por el artículo 164, las cuales son de los delitos previstos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, terrorismo en términos del Código Penal Federal, extorsión agravada cuando se cometa por asociación delictuosa, contra la salud previsto en los artículos 194 de la fracción primera y segunda, 195 al 197, primer párrafo del Código Penal Federal y los previstos en la fracción 1, 2 y 3 del artículo 464.3 en los artículos 475 y 466 de la Ley General de Salud.
posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas, exclusivas del ejército o armada en la fuerza aérea, homicidio dolosos en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida, que dejen incapacitada permanentemente a esta persona, y robo cometido con violencia física. En cuanto a los tipos de medidas de sanción, existen dos tipos: no privativas de la libertad y las que privan de la libertad. Para empezar, las medidas no privativas de la libertad son amonestación. Esta es la llamada de atención que el juez hace a la persona adolescente, exhortándolo para que en lo sucedido se acoja a las normas sociales de trato familiar y convivencia comunitaria. Esta deberá ser clara y directa, de manera que la persona comprenda la ilicitud que ha cometido y los daños causados en su conducta a la víctima o ofendido y a la sociedad. Apercibimiento. Consiste en la conminación que hace el juez a la persona adolescente para que evite la futura realización de conductas tipificadas como delito, así como la advertencia que en el caso de reincidir en su conducta se le logrará aplicar una medida más severa. Prestación de servicios a favor de la comunidad. Consiste en que la persona adolescente realice tareas de interés general de modo gratuito en su comunidad o entidades de asistencia pública o privada, sin fines de lucro. Estas orientadas a la asistencia social, tales como hospitales, escuelas, parques, bomberos, protección civil, Cruz Roja y algún otro establecimiento similar, siempre que estas medidas no atenten contra su salud e integridad física o psicológica. En la determinación del lugar en el que se prestará el servicio deberá tomarse en cuenta el bien jurídico afectado por el hecho realizado. Sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas. Esta medida tiene por objeto que la persona adolescente asista y cumpla con programas de asesoramiento colectivo u otras actividades análogas a cargo de personas e instancias especializadas, con el fin de procurar que éste desarrolle integralmente y adquiera una actitud positiva hacia su entorno. Supervisión familiar. La prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y de utilizar instrumentos, objetos o productos que hayan utilizado para hechos delictivos. No poseer armas, abstenerse a viajar al extranjero, integrarse a programas especializados en teoría de género en caso de hechos tipificados como delitos sexuales, libertad asistida. Y por el otro lado tenemos medidas privativas o restrictivas de la libertad. Estas son estancia domiciliaria, consiste en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio con su familia. Internamiento. El órgano jurisdiccional deberá contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como última opción. Esta se ejecutará en unidades exclusivamente destinadas para los adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas a fin de fomentar una convivencia similar a la practicada, en la libertad. Semi-internamiento o internamiento en tiempo libre. Esta consiste en la obligación de que la persona de residir en el centro de internamiento durante los fines de semana o días festivos, según lo determine el órgano jurisdiccional, logrando realizar las actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras que serán parte de su plan de actividades. Cuando la persona adolescente esté próxima a egresar del centro de internamiento, deberá ser preparada para la salida con la asistencia del equipo multidisciplinario y con la colaboración de la persona responsable del mismo. Finalmente, de acuerdo al artículo 266 de esta ley, el Estado, en el ámbito de sus competencias, deberá coordinarse con las autoridades correspondientes para apoyar programas comunitarios, a fin de que se cumpla lo siguiente: impulsar el establecimiento o, en su caso, fortalecer los servicios y programas de carácter comunitario que correspondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los adolescentes y que les ofrezcan asesoramiento, orientación y alternativas adecuadas para hacer efectivos sus derechos humanos, incluyendo la información necesaria para sus familias. Que establezcan albergues o centros de alojamiento para adolescentes que estén en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad que les exponga a ser víctimas de cooptación de la delincuencia, en las que se les brinden atención médica especializada, servicios de alimentación y de orientación, con absoluto respeto de sus derechos, con el objeto de que se les apoye para salir de la situación en la que se encuentran a través del soporte social y de los miembros de comunidad. Promover un establecimiento y organización de centro de desarrollo comunitario, instalaciones, servicios de recreo que atiendan a estos jóvenes y que los acerquen a la cultura y al deporte, particularmente a quienes se encuentren expuestos a un riesgo social.
Establecer centros de prevención, asistencia y tratamiento contra adicciones especializados para personas adolescentes. Estos con el fin que atiendan de manera integral con absoluto respeto a sus derechos humanos y por último impulsen la creación de organizaciones juveniles de gestión de asuntos comunitarios que alienten a las personas adolescentes a desarrollar proyectos colectivos y voluntarios a favor de la comunidad. En particular, proyectos cuya finalidad tengan prestar ayuda a personas adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.